Saludos. Muy buenos días. Ustedes allá Y nosotros y acá. así estamos conectados. Y si estamos conectados, avanzamos juntos. juntos. Buenos días, profesor Josué Hernández. Buen día, profesor Kelvin Arnaud. ¿Cómo están las cosas? Estamos bien, gracias a Dios. Qué bueno que estamos aquí como cada sábado para llevar información a todo el magisterio nacional, información de actualidad por su espacio, actualidad magisterial. ¿Qué le parece? Así es, como cada sábado presto para llevarle las informaciones que transcurren en lo que tiene que ver con la semana. Bueno, profesor, vamos de inmediato entonces a entrar en las informaciones, no sin antes invitar a todos los que vean esta presentación, que la vean hasta el final y que si aún no se han suscrito a este canal, que lo hagan y que activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones del contenido que se sube a esta plataforma. ¿Qué le parece? Y que cualquier información nos pueden dejar debajo en un comentario que nosotros le damos seguimiento. Bien, profesor, vamos a iniciar el contenido de hoy con la circular que pusiera en marcha o que diera a conocer la sesional de la ADP en Santo Domingo Oeste, donde se refieren al asunto de la designación de los directores que pasaron el concurso. Esta resolución está fechada del día 1 de enero de 2023. Entonces, ellos invitan aquí, el Comité Ejecutivo, a un plan de lucha debido a que se ha violentado, según ellos, los derechos de los directores que pasaron el concurso y según ellos se está designando a directores por simpatías políticas. Una práctica que la hemos criticado en este espacio, pero que también entendíamos que estaba siendo superada y nos sorprende, profesor, porque en la actualidad tenemos un incumbente en el Ministerio de Educación que uno hasta cierto modo le cree cuando habla y que ha sabido en su momento pues, dar un paso hacia adelante para evitar que se violenten los procedimientos. Entonces, según ellos, dicen que han habido violaciones a la Ley General de Educación 6697, a los documentos legales relacionados con el estatus del docente, también a la orden departamental concurso de oposición 2021 número 06-2021, las resoluciones de la ADP y en especial a la circular informativa número 15 de la ADP. Entonces ese comité ejecutivo dice que va a iniciar un proceso de lucha para que se respeten los derechos de sus profesores que pasaron el concurso. Nosotros nos sorprendemos porque desde el Ministerio de Educación permanentemente se está buscando culpar a los docentes, a la ADP, de los escándalos, ¿verdad? Por no decir solamente de la paralización de docencia que se hacen. Y lo que nosotros estamos viendo, que si de ser así, lo que denuncia esta sesional, entonces quienes están propiciando que se pierda tiempo, que se pierda clase, que se vaya a las protestas, es el mismo Ministerio de Educación, que vive criticando a los maestros cuando entendemos que no se está respetando el derecho de ese profesional. Entonces vamos a ver quién le va a poner, como dicen por ahí, el cascabel al gato y vamos a sincerar este asunto. Si se está violentando derechos, la ADP no va a protestar por protestar, es porque hay una violación a algún derecho. Entonces, yo creo que si el Ministerio de Educación está incurriendo en esa práctica, entonces sencillamente el Ministerio es el principal propulsor de que se pierda docencia. Así es, y insistir en que le den la oportunidad a esos maestros que fueron al concurso y que
y que pasaron ese concurso y que no lo tiren a un lado para poner a personas por simpatía nada más. Bueno, continuamos, profesor, entonces con las informaciones. La ADP filial Los Alcarrizos, la presidenta de la sesional de Asociación Dominicana de Profesores ADP de Los Alcarrizos, profesora Génesis Santos, denunció la militarización de 2 escuelas por parte del director del Distrito Escolar 1501. La dirigente de la ADP señaló que el director del Distrito Escolar 1501, profesor Santos Martínez, se presentó en horas de la mañana con un contingente policial a las escuelas Félix María del Monte y en la escuela La Obra de Dios, ubicadas en el distrito de Pantoja, cuyos centros estaban repletos de estudiantes con las intenciones de destituir a 2 directoras de esos planteles escolares y en su lugar colocar a otras. Es decir, que como usted acaba de decir, a lo que aparenta, están por poner directores por simpatía política, los compañeritos, violentando el derecho de aquellos directores que tenían 4, 3, 2 años dirigiendo un centro educativo con todo el orden, con todas las competencias y que ahora lograron pasar o que se sometieron al concurso y pasaron para demostrar que tienen la competencia. Entonces venimos a patearlo y a colocar otro que viene de por allá. Esa modalidad de ellos llegar con policía, yo no eso entiendo eso. Eso es típico de las autoridades que se nos supone gobiernan, que si usted cita a un director de esos distritos, el director va a ir y va a escuchar lo que se le va a plantear, pero no así de que llegar con militares como si fueran bandidos. No entiendo. Usted recuerda cuando nos gobernaban las autoridades o el partido, que ahora, aunque tenga otra letra, una letra cambiada, cuando nos gobernaba en los 2000, 2004, que si usted decía algo en contra del presidente de entonces o de un alto funcionario, se mandaba a la policía directamente a buscarlo. Entonces, con un estado así de terror, de violencia, no se puede convivir, no se puede vivir. Tenemos que estar claros de que vivimos en un país democrático y que hay derechos que hay que garantizarlo, sobre todo el derecho a reclamar sus derechos, valga la redundancia, ¿verdad? Las 2 directoras interinas son Digna Rivera y Itlini Polanqui Almundo, al igual que otras llevan entre 5 y 14 años y ganaron el concurso de oposición, que por ende le compete trabajar entonces en esa escuela como directora. La ADP rechaza en todas sus partes las pretensiones del director del Distrito Escolar 1501, Santo Martín, y bajo ninguna condición aceptaremos que le sean violentado el derecho adquirido de nuestro compañero, expresó Génesis Santos. Bueno, profesor, tenemos ahí esa situación porque esas autoridades están borrachas de poder. Entonces, también dice la información, profesor, que luego del concurso no han cesado los conflictos, tanto para la designación de los maestros, como usted decía ahí, pero también la designación, la designación de los directores, pero también la designación de los docentes. Dicen que en el mismo distrito el profesor Santo Martínez ha sabido designar profesores con notas inferiores a lo que entendemos una violación al derecho, cuando la orden departamental y la misma ley dice que se van a ir llamando por orden de calificaciones. Usted no puede llamar a uno que tenga un 70 en sus calificaciones cuando tiene todavía en banco de elegible uno con 85 o 90. Entonces parece que esta gente que nos dirige hoy no tiene escrúpulo al momento de violentar todos los procedimientos, porque son ellos, atentos a ellos. Entonces ahí vienen los conflictos y
los maestros entonces seguiremos siendo los malos de la película, porque si la única salida que le queda para hacer sentir que se están violentando derechos es suspender, porque mientras se está trabajando nadie se entera que hay un conflicto en un centro de educación, en un centro educativo. Es cuando se paraliza la clase, que papá y mamá comienzan a protestar allí, la prensa comienza por aquí, entonces ahí se dan a conocer los conflictos. Y entendemos que si es la única puerta que tiene el profesor para dar a conocer los atropellos, entonces no podemos renunciar a esa práctica, porque parece que por el diálogo no se escucha al maestro. Entonces veremos siempre, seguiremos viendo diferentes sectores martillando a los profesores, siempre y cuando se violenten derechos que son o que deben ser garantizados por las autoridades de educación. Continuamos, profesor. Caso de la UAS, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, ha iniciado una investigación sobre la validación de títulos universitarios de docentes que han realizado los estudios de maestrías y doctorados en instituciones extranjeras, algunas de las cuales no cuentan con acreditación, y en otros casos los títulos no son legalizados por el órgano rector, que es el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, lo que conocemos como MESI. La Vicerrectoría de Investigación y Posgrado ha conformado una comisión que revisará el reglamento que se ha aplicado para validar los títulos y promocionar docentes y pagarles incentivos. Radamés Silverio González, vicerrector de Investigación y Posgrado, explicó a Diario Libre que desde hace años en la UAS se han emitido certificaciones internas y en el procedimiento tiene debilidades que serán revisadas. Es decir, que es bueno que investiguen esos maestros que le están dando, según aquí, hasta incentivo, sin la autorización de la universidad. Es por ahí donde deben comenzar. Primero, la puerta de entrada, ¿te la abrió ese título de esa universidad que está en cuestión? ¿Sí o no? Segundo, el título que me presentaste a la universidad para reclamar, porque incluso a nosotros, profesor, para colocarnos los incentivos por educación continuada, las maestrías, los doctorados, hay que legalizar a través de la MESI. Llevar el título de MESI. A legalizarlo. Entonces, ahí hay faltas compartidas. Hay un fallo, se supone que ya la universidad, de que incluso viene siendo más alta que la escuela, debe de exigir la legalización. Entonces, la legalización. De ninguna manera puede primero aceptarse un título para entrar a dar clase a una universidad si no está legalizado por la MESI. Segundo, un título para adquirir unos incentivos, y lo digo por nosotros, porque nosotros nos piden que sea legalizado. Entonces, ¿cómo es que si al profesor de la escuela, que tanto martillamos y que tanto hablamos de él, le estamos pidiendo todos esos requisitos, entonces a un catedrático de la universidad que va a formar los maestros, a ese maestro, entonces le aceptamos hasta un papelito que me lleve del colegio de allí, sin ningún tipo de legalización? Entonces hay una falta compartida por ahí, profesor. Vamos a ver. Continuamos, profesor, y ahora vamos a la comunicación que pusiera a circular la seccional de ADP de Santiago. Esta fue puesta a circular el día 13 del presente mes y del corriente año, ¿verdad? Y dice lo siguiente: compañeros docentes de la seccional ADP Santiago reciban un saludo caluroso del comité municipal. De igual forma, nuestras mejores parabienes en este 2023. Dicen ellos que luego de reiniciado el año escolar, el accionar de las autoridades de educación obliga a reorganizar las luchas y a reorganizar como decíamos, la fuerza, ¿verdad?, de las diferentes unidades de base,
para prepararse para la lucha que viene. Dice que será un año un poco trabajoso, con mucha carga. Ellos señalan, dicen que no tiene sentido señalar de nuevo todas las peticiones que han hecho, pero sí tomaron como oportuno socializar el caso de la maestra Felicia Vega, que permanece cancelada sin justificación. Cuando la ADP, sobre todo esa de Santiago, que siempre está al lado del maestro, de Santiago Centro, dice que es cancelada sin justificación, es porque tiene documentos. Nosotros conocemos el accionar del profesor Jorge, y sabemos, Miguel Jorge, y sabemos que no es una gente que anda reclamando lo que no se puede reclamar. Entonces es momento de que las autoridades hagan un mea culpa y entiendan que no ganan nada con martillar solamente al profesor, con decir, como dice el incumbente de educación esta semana, que tú sabes que estas autoridades tienen por norma que cuando el presidente dice algo, donde sea, entonces ellos comienzan a repetirlo. Ya veo que después de que el presidente dijo que a ellos les rinde el dinero, ya la educación dice que la educación tiene que rendirle dinero. Entonces, vamos a ver si de verdad les rinde, pero haciendo las cosas que hay que hacer, porque yo creo que no podemos hablar de que el dinero va a rendir cuando a esta altura los libros de texto no han llegado a las escuelas, cuando hay unos libros de texto contemplados en el presupuesto que maneja el ministerio. Pero hablemos también de los registros, profesor, de los registros de grado. ¿Cómo no podemos hacer que rinda el dinero cuando no hemos pagado o no sabemos si no han pagado, profesor? Pero lo que hay es que los maestros a enero 21 del 2023 no han recibido los registros de grado para registrar las calificaciones que deben registrar de cada uno de sus estudiantes. Ahorita llegan a última hora, el profesor comienza a reclamarle a los equipos de gestión del centro que hay que darle tiempo para trabajar el registro, y sencillamente hay que buscar la forma de darle tiempo. Y los técnicos, por otro lado, de una vez... que comienzan a acompañar el registro. Esta semana y ya la semana que entra van para los centros a hacer acompañamiento al registro de grado. Y así yo creo que tendrán siempre, un motivo para atacar al maestro, porque así no se puede. Así no se puede. Continuamos, profesor. La Iglesia Católica en Santiago se hizo sentir con lo que tiene que ver con la educación que se está dando en las escuelas ahora mismo. Y la misma dice de esta ciudad exhortó a los profesores a cambiar su método de lucha para evitar que los estudiantes y la calidad de la educación sean los perjudicados. El periódico de la Arquidiócesis de Santiago recordó que el desarrollo de los pueblos se estanca cuando el sistema educativo es débil, y que las naciones que han pasado por momentos difíciles a causa de la guerra han podido levantarse gracias al fortalecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí no hemos aprendido la lección, dice la misma. Tenemos décadas viendo a una reacción tortuosa entre el Ministerio de Educación y la ADP. Se hacen acuerdos que luego son violados. Con el logro nacional de tener un 4% para el ministerio, pensábamos que sería el arranque definitivo de la educación dominicana. Sin embargo, hemos visto que seguimos anclados en el mismo pantanal de la incomprensión, dice la Iglesia Católica. Profesor, volvamos a lo mismo, profesor. La Iglesia la entendemos su preocupación, pero también queremos que metan en ese paquete a las autoridades, porque es lo que decíamos, el profesor incurre en el caso extremo de suspender docencia cuando se cansa a través de su sindicato, la ADP, de reclamar el cumplimiento por parte de las autoridades. Entonces, cuando no se cumple y se reclama, entonces que llegamos a esos términos. Y la misma dice que se hacen acuerdos y después se violan. Y una realidad. Hay acuerdos, profesor, firmado desde
2017 y creo que la mitad de sus puntos no se han cumplido por parte de el incumbente de educación que debe cumplirlo. Entonces vamos a ver si de verdad sinceramos este asunto y cambiamos ya los discursos. En el caso de la inducción, profesor, inducción para los profesores del nuevo ingreso, estamos viendo ahí que dice Fran de Olio que el ministerio le recuerda a los profesores la obligatoriedad de hacer la inducción, de participar en el programa de inducción, y dice que esa inducción está fundamentada en 6 fundamentos legales y vaga, ¿verdad? Entonces, entre estos, él dice que habla de la Ley General de Educación. En su artículo 137 habla del reglamento del estatuto docente. También en el artículo 29 y 42 la Ley de Función Pública, 4108 la resolución 1122, el Pacto Nacional para la Reforma Educativa y la Ley Orgánica Estrategia Nacional de Desarrollo 2030. Ahora, al viceministro hay que recordarle, como está recordando la obligatoriedad de eso, hay que recordarle que en ninguna de esas leyes, de esos 6 fundamentos legales que usted señala, dice que tiene que ser sábado. Porque las maestras los sábados lavan, asean su casa, le dedican tiempo a la familia. El profesor el sábado es que tiene para compartir con sus hijos, para ir a la peluquería, las mujeres para ir a su salón. Entonces, que hablen en otro tono. Dígale al profesor que por la situación que está pasando el pueblo dominicano en materia educativa, se hace necesario acordar con ellos, pero también sentarse con el sindicato, profesor, porque por ahí es donde vamos, y la iglesia yo creo que puede jugar un buen papel ya que ha decidido opinar sobre el tema. Díganle que antes de venir a decirles obligatorio, esta obligatoriedad, que se sienten y dialoguen. Hay un presidente de la Asociación Dominicana de Profesores. Siéntelo, mire, por estas razones nosotros necesitamos que usted concientice a la masa. Nosotros haremos un comunicado público pidiendo a los profesores, ¿verdad?, un aporte extra. Porque aquí los profesores que trabajan sábado y domingo son los de Prepara y los de EVA. El profesor que trabaja en una jornada extendida o que trabaja 2 tandas de lunes a viernes tiene su fin de semana hace años comprometido. Entonces usted venirle con que es obligatorio sin antes sentarse a hablar con él de que es una necesidad, yo creo donde ha estado el pecado. Y volvemos a lo mismo, queremos todo hacerlo con un autoritarismo que ya en estos tiempos como que no da resultado. Entonces yo creo que por el diálogo se conseguía eso, incluso hasta un domingo si lo necesitaban también, pero respetando siempre al profesional, porque usted ha querido arriarlo como que son becerros, y así no se puede, porque son profesionales que dedicaron un tiempo a prepararse, sacrificio, están dedicando tiempo de lunes a viernes a dar lo mejor de ellos en las aulas, y usted irle a decir un viernes, mira, mañana tiene un taller obligado, ya ahí se daña el asunto, porque se utilizó el tema obligatorio desde el principio. Se debió hacer una especie de diálogo desde el principio. Continuamos, profesor. ADP Seccional Villahermosa, eso es en Santo Domingo Este, hace un llamado a la Asociación Dominicana de Profesores ADP, envía un saludo clasista a los maestros y les informa sobre los problemas que se han suscitado con los compañeros que ganaron el concurso de plaza a director. Han habido violaciones a la Ley General de Educación 6697, a los documentos legales relacionados con el estatus de la carrera docente, Orden Departamental Concurso de Oposición Docente 2021, número 06-2021, las resoluciones de la ADP y en especial la circular informativa número 15 de la ADP. El comité ha decidido iniciar un proceso de lucha para que
sean respetados los derechos adquiridos de los compañeros directores interinos y a la vez sean buscadas soluciones a cada uno de los demás docentes que aprobaron el concurso. Nuestra lucha va desde la apertura al diálogo hasta los métodos que nuestra ADP nos ha enseñado a través del tiempo. Compañeros directores y docentes, solo nos queda luchar por el respeto de nuestros espacios y recordarle nuestro eslogan: la ADP unida jamás será vencida. Eso dice el comunicado que manda la ADP en Santo Domingo Oeste. Bueno, profesor, es lo que estamos hablando. Está siempre empujando al profesor, al sindicato, a incurrir a esos extremos por la razón de que no se escucha. Entonces, vamos a esperar que en el diálogo se puedan llegar a algunos acuerdos. Porque mientras se está trabajando sin problema, no importa, seguimos la francachela, como dicen por ahí, y no se dan a conocer estos problemas, entonces siguen atropellando. Pero lo mismo pasa, profesor, en la ADP y la filial de Jaina. El pasado martes 17, la pasada semana se hizo un paro hasta el martes 17 por unas 72 horas debido a un conflicto que hay entre directores y profesores de dos escuelas. Profesores de estos empoderados que creen que pueden martillar a los profesores como les parezca, no se sientan, lo mismo que decíamos, profesor, no se sientan a dialogar con los docentes, creen que estamos en un tiempo de que usted manda y el otro va, así no se puede, y usted tiene que entender que hay que dialogar con los profesores. Allí esos centros emitieron un comunicado dirigido a todos los padres, madres y tutores, diciéndoles que había un paro por 72 horas hasta que las autoridades bajaran, en buen dominicano, bajaran los humos y escucharan. Este conflicto se produce entre dos directores de las escuelas Amparo García y Ramón Matías Mellas y algunos de sus docentes. Producto de lo que le digo, profesor, porque hay gente que tiene un chin de poder así, cree que puede patear, que puede hacer lo que le parezca con las personas, y yo creo que es hora de que entendamos que las cosas no son así. El director en los centros educativos es un docente más, y si usted sabe dirigir, usted lleva la fiesta en paz con sus maestros, el trabajo se hace sin atropello, sin faltarle respeto a usted, pero que usted tampoco se comparte a los demás. Y los mejores resultados se consiguen en un ambiente laboral armonioso, sin falta de respeto, cada quien concientizado de su papel, porque eso sí no se debe negociar, cada quien sabe cuál es su papel o debe saberlo y trabajar en función de eso. En cuenta de eso, reaccionó la ADP con el caso de la inducción también. De acuerdo a la sesional de la ADP en Jaina, estos directores tienen un comportamiento rígido y abusivo. Sí. Y por tanto los docentes no quieren laborar con ellos. Muchos de los maestros están pidiendo traslado porque son víctimas de un atropello. Y lo lamentable, profesor, es que cuando van a quejarse a las autoridades distritales, si el director que le dirige es de los compañeritos, entonces le damos ganancia de causa a él siempre. Continuamos, profesor. Cuestionando si no consideran un exceso dejar todos los estudiantes del municipio sin clases, señaló que también es un exceso de las autoridades educativas cancelar un docente sin justificación. Ahí fue donde la ADP se hizo sentir en cuanto a esos directores que están siendo muy rígidos y abusivos. Ya vamos a pedir a esos directores que no maltraten a sus docentes, que se acuerden que ellos son profesores también, que salieron por ahí, salieron de una aula. Lo mejor que tiene, la mejor técnica, creo yo, que tiene que tener un director, y se lo decimos, ¿verdad?, por experiencia,
es no olvidarse jamás de dónde salió, de su aula, de su salón de clase, lo que vive un maestro con 35, 40, 30 niños, a veces con poco apoyo de la familia. Entonces, que tampoco tenga el apoyo o la colaboración del equipo de gestión del centro educativo. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciéndole a ese profesor? Estamos faltando el respeto, lo estamos tratando como cualquier cosa menos como un profesional. Entonces, las escuelas funcionan bien cuando se hace un trabajo en equipo, familia, maestro, equipo de gestión y todo el personal de los centros educativos. Entonces, profesor, el director técnico nos dice que no tenemos tiempo para más y no quisiéramos despedirnos hasta la próxima semana sin antes decirle que le den seguimiento a estas y otras publicaciones que se hacen en esta plataforma para que se mantengan al tanto con el quehacer de la educación de la República Dominicana. ¿Qué le parece? Que se suscriban a este canal, que le den seguimiento y que dejen sus comentarios. ¿Qué le parece? Y director técnico. Será hasta la próxima entonces. Hasta la próxima semana, Dios mediante. Bye, bye. Si no